¿Qué tal? Muy buenos días. Me voy a pasar de este lado. Gracias, Fabiola, por la invitación y gracias a la UAM por albergarme una vez más durante su Congreso Nacional de Cambio Climático. El tema de mi ponencia el día de hoy está muy relacionado con la primera presentación que acaban ustedes de ver sobre el tema de la política climática, los compromisos y el qué hacer y el por qué es importante hacer eso, pero abordado desde otra óptica, la óptica de la transparencia en torno al tema de la política climática. Como bien lo mencionaba la doctora Fabiola, bueno, en papel hay muchas cosas, hay muy buenas ideas, hay muy buenas metas, hay muy buenos compromisos, hay un costo asociado a ello, pero ¿qué pasa en la acción? ¿Qué pasa en la implementación? ¿Qué pasa en los resultados? ¿Y cómo podemos saber como país, como estudiantes, como académicos, como investigadores, como profesionistas, como empresas, que lo que se dijo que se iba a hacer es justamente lo que se está haciendo y está llevando a los resultados que se estaban esperando? Y justamente por eso el tema de la transparencia en la política climática es fundamental, es muy importante. No me voy a atorar en esto, simplemente es un resumen del resumen que acaban de ver. México tiene efectivamente metas de mitigación, están contempladas en la Ley General de Cambio Climático, una meta al 2020 y una meta al 2050, que implican X millones de toneladas de reducción, de toneladas de CO2 equivalente. Si no hiciéramos absolutamente nada y continuáramos tal cual como estábamos, la idea o el análisis que se realizó en 2013 es que las emisiones seguirían aumentando hasta llegar cerca de los 1.000 millones de toneladas, por aquí del 2020-2025, y cerca de 2.500 millones, 2.200, 2.400. Es una proyección, ¿no? Pero en esos rangos, más de 2.000 millones de toneladas. ¿Eso es mucho o eso es poco? Bueno, somos uno de los principales emisores del planeta y eso hace importante que la participación de México sea contundente y no sea solamente en papel. Como bien se mencionó hace un momento, México ofreció algo durante el año pasado. Durante el 2015 fueron las discusiones, las charlas, las negociaciones en el seno de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, sobre qué estaban dispuestos a hacer los países para evitar que las emisiones de gases de efecto invernadero continuaran aumentando, para evitar que su concentración siguiera incrementándose en la atmósfera y por consiguiente que hubiera un mucho mayor riesgo de un incremento en la temperatura promedio del planeta. Y de acuerdo a los análisis de esa ecuación que te liga emisiones con concentración y concentración con capacidad radiativa o forzamiento climático y temperatura en la atmósfera, fue que se definió que lo óptimo para no caer en un riesgo innecesario y de posible catástrofe es que tendríamos que limitar las emisiones del planeta para que la temperatura promedio no se incremente más allá de los 2 grados centígrados. Y eso ya es un montón, porque estamos hablando del promedio de todo el planeta, el promedio entre los polos y el Ecuador, los lugares fríos, los lugares cálidos, los lugares con veranos excesivamente cálidos y mucha lluvia, con lugares no tan cálidos, con poca lluvia, etcétera, 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 de todo el planeta. Y eso significa que puede haber extremos muy importantes en las temperaturas que son diferentes o serían diferentes a lo que conocemos a los extremos de temperatura y precipitación en la actualidad. Y el riesgo radica en eso, si estamos, preparados para vivir con ese nivel de riesgo, de posibles implicaciones de extremos muy fuera de las condiciones a las que estamos acostumbrados en términos de precipitación o de temperatura, y si podemos pagar por ello. Sí, si tenemos el bolsillo lo suficientemente grande, no solamente en México, en cualquier comunidad, sino en todo el mundo, para poder responder a estas situaciones. Y año con año, lo más emblemático, lo que más fácil se ve en los medios es esta cuestión de los huracanes fuertes, categoría 3, 4, 5, que pegan en donde la gente quisiera que no pegara y donde causan desastre y se convierte en una crisis humanitaria. Y eso empieza a ser nuestra nueva normalidad, ¿sí? Entonces, en ese contexto, fue precisamente que se discutieron las contribuciones de los países para el Acuerdo de París. Y México en su momento dijo, bueno, yo me comprometo a reducir en 22% mis gases de efecto invernadero. Fabiola presentó efecto invernadero y contaminantes climáticos de vida corta. El INDC menciona por ahí una meta mezclada, donde hay una proporción de uno y de otro que es un 40% y un 25%, etcétera.
no importa, está bien porque es justamente la información que México sometió, pero en el caso específico de los gases de efecto invernadero, México dijo, reduzco en 22% al 2030 con respecto a lo que serían mis emisiones tendenciales si yo hiciera absolutamente nada diferente a lo que ya estoy haciendo. No significa que no haga nada, sino nada diferente a lo que ya hago. ¿Sí? Esa es la tendencia, mantener la tendencia. Y dijo, bueno, si existen justamente las condiciones de financiamiento y compartir las capacidades y el conocimiento y las tecnologías que existen en el planeta, podría yo aumentar en 14 puntos porcentuales más para llegar hasta un 36%. Y eso fue lo que puso México sobre la mesa, eso fue lo que dijo en marzo del año pasado, hace poco más de año y medio, o más de año y medio. Fue muy aplaudido en su momento México por ser uno de los primeros países en presentar su contribución nacionalmente determinada. Fue el primer país en desarrollo en hacerlo. Y eso, una vez más, le valió a México, si no la condecoración, al menos sí el reconocimiento internacional de la proactividad en términos de las negociaciones internacionales. ¿Sí? Estar presente, decir lo correcto en el momento justo, ¿no? Las palabras adecuadas. Eso es bueno, efectivamente. Si tú lo que estás buscando es de alguna forma apoyo, financiamiento, etcétera, para llegar hasta acá, es bueno que seas proactivo, es bueno que seas propositivo, es bueno que seas echado para adelante, ¿verdad? Pero el asunto es, bueno, ¿cómo transformas eso justamente a la realidad? Y entonces México dijo no solamente que estos eran sus compromisos en términos totales, bueno, relativos respecto a su línea tendencial, o en términos absolutos en millones de toneladas. Y lo que hizo México en su momento fue desagregarlo por las fuentes de emisión. Las guías del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, las guías del IPCC, que fue, bueno, es un ente que ya tiene casi cerca de 30 años de existencia, en donde participan científicos nominados por sus países, por eso es intergubernamental, pero es de expertos. Entonces los países nominan a sus expertos, a sus científicos, que discutan las cosas de cómo le vamos a hacer para, de una forma estandarizada, conocer nuestros niveles de emisiones, estimarlos, analizar el riesgo, etcétera, etcétera. Bueno, ese panel igualmente tiene sus guías para la elaboración de inventarios de emisiones y para conocer de dónde surgen las emisiones de cada uno de los países. En este caso, atendiendo a esa desagregación o a esos sectores que las guías identifican, justamente México dijo, bueno, desde el punto de vista del transporte, de la generación eléctrica, del consumo energético a nivel residencial y comercial, la industria de petróleo y gas, en la industria en lo general, manufacturera, etcétera. En términos de la agricultura y la ganadería, los residuos sólidos urbanos y los residuos líquidos, las aguas residuales. Y luego acá, en cuanto al uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, si nuestras fuentes de emisión son esas y nuestro nivel de emisión es este y se espera que se incremente hacia adelante, voy a poner una meta tentativa como parte de mi NDC para cada uno de estos sectores. Entonces, por ejemplo, se dijo, México en el sector transporte espera reducir en 18% sus emisiones con respecto a lo que hubiera sido. Y eso es parte de la meta no condicional, lo incondicional aquí. Es como de Luis Miguel, ¿no? Lo incondicional. Pero es la meta no condicional. No importa lo que pase en el mundo, México está dispuesto a pagar el costo y asumir las cuentas y las medidas y las acciones, las inversiones, para lograr justamente este 22% y está desagregado precisamente de esta forma. ¿Sí? Y la única parte ahí distinta es si México logra esta cuestión de la tasa de deforestación cero, por ejemplo, y mantiene un cierto orden dentro de la parte del ordenamiento ecológico del territorio en cuanto al uso del suelo, en cuanto al uso de los bosques, etcétera. El sector de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura, en lugar de tener emisiones, que todos estos son números positivos, corresponden a emisiones, tendría un número negativo, que correspondería a absorciones, lo que significaría que el mantener nuestros bosques ayudaría precisamente a que la meta se cumpla. Hasta aquí, en estos primeros 5 o 10 minutos, todo es belleza, todo está bien, todo el mundo aplaude, ¿ok? Y si todo saliera así de bien, igual que esos primeros 10 minutos, el nivel de emisiones, en lugar de continuar incrementándose, a como se veía en la línea, en la estimación, en la proyección que se hizo para el INDC, en 14 años con respecto a ahora, pues tendríamos que estar en este nivel y desagregado de esta forma. Aquí simplemente es indicativo, básicamente es estos números mostrados de otra forma, ¿sí? Igualmente, hasta ahí todo bien.
Entonces tenemos estas metas, tenemos otras situaciones ahí que están contempladas en la propia Ley General de Cambio Climático, como por ejemplo que la CNER y la Comisión Reguladora de Energía, junto con la Secretaría de Hacienda, deberían de tener constituido un sistema de incentivos para promover y hacer rentable la generación eléctrica a partir de fuentes renovables. Bueno, eso es previo a la reforma energética. La reforma energética ahora considera otras cuestiones. Hay algunas cosas incluso que están en ley que tendrían que modificarse para empezar, ¿sí?, en este proceso de avanzar justamente hacia nuestras metas. O que CNER, en coordinación con la CFE, promovería que la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias alcance por lo menos un 35% al 2024. Se hablaba aquí de una promoción. Como parte de la reforma energética existe ahora una ley de transición energética que te dice que hay una meta de ese 35%. Entonces hay algunas cosas que van avanzando, pero ha avanzado muy lento. Y un punto importante aquí, que es parte de lo que mencionaba también la doctora Fabiola, es alcanzar un pico en las emisiones nacionales a partir del 2026. Y eso se supone que se ve reflejado en los números que veíamos hace un momento, ¿sí? ¿Cómo se le va a hacer? No se ha dicho. El 2026, el 1 de enero, el 15 de febrero, el 30 de diciembre, pues tampoco hay una varita mágica para decir, de acuerdo a las estimaciones, en este momento es cuándo. Y tampoco hay un nivel, diría yo, de conocimiento o de procesamiento de información con tal velocidad que tú sepas qué día y a qué hora realmente lograrás un pico en las emisiones. Puedes tener una noción en función de este tipo de cálculos que se pueden hacer anualmente, ¿no? La estimación de las emisiones se puede hacer anualmente. Difícilmente lo haces con una temporalidad distinta, por ejemplo, de meses o de semanas, algo así, pues es muy complicado. Lo que sí tendríamos que ver es que si estas estimaciones de nuestras emisiones las hiciéramos para el 2025, para el 2024, 2026, 27, 28, etcétera, tendría que verse justamente ese pico en las emisiones. Y lo mismo, hasta aquí, todo va bien. Entonces, ¿por qué hablar sobre transparencia? ¿Por qué es importante referirnos específicamente a este tema en un contexto de política climática y no en un contexto de combate a la corrupción, de usos de presupuesto, otros aspectos de la vida de un país en donde el tema de transparencia y rendición de cuentas pues es evidente o es necesario, es muy claro y es muy fácil identificar el por qué? Entonces, en lugar, espero yo, que de un rollo mareador respecto a la transparencia, lo que voy a tratar es, a partir de 5 ejemplos, transmitirles precisamente esa noción de por qué es importante el tema de transparencia en política climática. Ejemplo número 1. Metas de reducción de emisiones según las contribuciones nacionales. La doctora Fabiola justamente ahorita hacía alguna mención de varias de ellas. Entonces, bueno, no se alcanza a ver el título, pero ahí está ejemplo 1. Y esto simplemente es una tabla. Es una tabla recopilada a partir de esos documentos de contribución nacional que los países enviaron a la Convención de Naciones Unidas el año pasado, antes de las negociaciones de París. Era la base para decir qué era lo que hacía cada quien y si realmente podríamos ir o no sobre el camino correcto. Al final, el análisis sobre los números nos muestra que efectivamente no vamos en el camino correcto. Pero la importancia del tema de la transparencia respecto a esto es lo siguiente. Ustedes pueden ver que hay una diversidad de países aquí en términos de tamaños, ¿no? de territorios, de ingresos per cápita, de tipos de economía. Por ejemplo, está Suiza, está el conjunto de la Unión Europea como región, está el propio México, está Gabón, o Rusia o Canadá, que tienen un cierto nivel de emisiones en el año 1990 y que ofrecen algo al año 2030. Y algunos hablan de valores con respecto a un año base, algunos hablan de un valor con respecto a una línea base, que no es lo mismo. Algunos hablan, ¿dónde están? Aquí no está China. Algunos hablan en términos de intensidad, ¿no? Mi nivel de emisiones por cada dólar de Producto Interno Bruto que genero, ese es el caso de China y de India, de reducirlo en X porcentaje o de mejorarlo, de ser más eficiente, con menos emisiones por cada generación de Producto Interno Bruto. Entonces, pues hay una disparidad en la forma en que las naciones, los países y las regiones presentan sus contribuciones. Entonces, ¿cómo saber que realmente todo eso significa lo mismo o estamos hablando de lo mismo? Entonces, esa disparidad en términos de cómo se presenta la información y qué es lo que se está ofreciendo, qué es lo que se pone sobre la mesa, necesita algún tipo de métrica común, ¿no? Algo que te permita comparar si lo que están haciendo todos los países
Es igualmente relevante, es igualmente importante, contribuye de igual forma, y si en el agregado, en el colectivo, estamos logrando a ese nivel de emisiones que quisiéramos no alcanzar o menos para evitar ese incremento en la temperatura. Entonces, tiene sentido, tiene lógica. Y en la medida en que los países muestran esa información de manera clara, que dicen cuáles son sus supuestos de cálculo, qué bases de datos o qué fuentes de información tomaron, qué factores de emisión, qué cosa por qué multiplicaron, qué le sumaron, qué le restaron, etc. De esa forma puedes tú saber efectivamente si hay algún tipo de homogeneidad en esto. Un ejemplo siguiente, el ejemplo número 2. Metas que de alguna u otra forma en algún momento de la vida se han puesto sobre la mesa, pero desde diferentes ópticas y en diferentes momentos y para diferentes reuniones. Efectivamente están las reuniones de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que son una vez al año, con una sesión de negociación a mediados del año, en el verano, y donde se va avanzando justamente en los acuerdos a nivel global en el contexto de la Convención Marco de Naciones Unidas, en el contexto del sistema de Naciones Unidas. Pero hay otro grupo de reuniones que ocurren a lo largo del año, por ejemplo, reuniones de la propia Unión Europea y sus ministros de Medio Ambiente, reuniones de los líderes de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, reuniones de los países de Latinoamérica, México y sus contrapartes de toda Latinoamérica y Centroamérica y el Caribe, por ejemplo, o de la parte de Asia igualmente. Entonces, todas estas regiones y sus reuniones igualmente discuten dentro de sus agendas temas de cambio climático. E igualmente en algún momento ofertan, ofrecen o mencionan algo de lo que quieren hacer o de lo que están haciendo, ¿no? También comparten esa información o presumen esa información, dependiendo si realmente se está llevando a la práctica o no. Y justamente da pie a este ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay metas de reducción de emisiones y algunas de estas son las que veíamos en la tabla anterior, de un X porcentaje con respecto a algo, a una línea base, con respecto a un año base y hasta cierto momento en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, en México el 30% al 2020 respecto a su línea base, que es la meta del 2020 de la ley, y 50% al año 2050 con respecto a las emisiones observadas en el año 2000. ¿Sí? Y así otros países. Y las implicaciones de esto es que entonces, como país, tienes tú que saber cuáles son tus emisiones del pasado para poder tener una proyección hacia el futuro y saber cuál es tu línea base. Tienes que conocerlas. No puedes inventarte de la nada, de un punto en el espacio, decir que vamos a crecer al 3%, la industria al 5%, el consumo de combustibles fósiles al 8%, la electrificación al 2%. Pues eso y decir cualquier número es exactamente lo mismo. Entonces necesitas tener información histórica para tener una noción de qué puede ser hacia el futuro y en función de eso decir, bueno, si hiciéramos A, B, C, D, 1, 2 y 3 cosas en estos sectores, podríamos entonces reducir en tanto porcentaje. Y lo mismo, si tú estás poniendo una meta de 50% al 2050, lo menos que tienes que saber es cuáles fueron tus emisiones en el año 2000, si lo estás usando como referencia. Suena obvio, suena evidente, suena lógico, y no siempre se hace. ¿Sí? Otras metas. Hay metas de energía renovable o de no fósil, ¿no? De evitar el uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica, en el consumo, de combustibles, que sean otro tipo de combustibles. China, por ejemplo, que el 15% no fósil al 2020, el 20% no fósil al 2030. La India con una X cantidad de gigawatts solares al 2020, 2022, 2050. Solo como referencia, simplemente como órdenes de magnitud. India dice que en 2020, o sea, en unos 3, 4 años con respecto a nuestro día de hoy, India espera tener 20 gigawatts de energía solar ya funcionando o instalada lista para funcionar. ¿Eso es mucho o es poco? Toda la capacidad de generación eléctrica del país, en México, es de 65 gigawatts. Todas las termoeléctricas, la nucleoeléctrica de Laguna Verde, las presas del sureste del país, lo que hay de energía eólica, solar, etcétera. Todo lo que se tiene en México es 65 gigawatts. Y la India espera en unos pocos años, a partir de que hizo este anuncio hace un par de años, es decir, en 5, 6, 7 años espera tener la capacidad instalada equivalente a 1/3 de lo que todo México requiere, solamente en fotovoltaico. Entonces son transformaciones importantes. Obviamente India es mucho más grande, hay mucho más población, hay otras condiciones sociales, etcétera.
Pero es el tipo de cosas que se están mencionando. Otros hablando de metas, de picos, de máximos en sus emisiones. Tal es el caso de China y de India. Sí, China dijo, bueno, en algún momento antes del 2030 y lo más pronto que yo pueda, pero que yo pueda, no cuando tú me digas, cuando yo pueda lograré mi pico de emisiones antes del 2030. Porque todo el mundo estamos pensando en el 2030 en el contexto de esas negociaciones de París. Y México dijo, en su contribución nacionalmente determinada, yo voy a alcanzar el pico en mis emisiones a partir del 2026. Sí. No antes, pareciera, ¿no? Habría coma, quizá quisimos decir no antes, no sabemos. Pero es el tipo de cosas que habría que revisar, que habría que comparar, que habría que analizar y tener una noción si esto tiene sentido o no. Hay otros países que hablan de neutralidad en términos de carbono. Quiero ser neutral en mis emisiones, tal es el caso de Noruega y Costa Rica. Quiero capturar tanto carbono en mi país, en mi territorio, como aquello que emito. No significa que dejo de emitir, no significa que apago todos los vehículos a gasolina, todas las termoeléctricas, no necesariamente. Sino que en mi emisión y en mi captura, el neto de eso es cero. ¿Sí? Entonces, digamos que estoy siendo lo más responsable que puedo ser al tratar de capturar en la misma cantidad de toneladas de CO2 que aquellas que estoy emitiendo. Y de esa forma están buscando ser neutrales en carbono. Entonces, que aquello que pueda haber de culpa en el incremento en la temperatura, pues en cierta forma no es por ellos, ¿no? Yo no fui, yo hice mi parte y soy neutral a partir de tal año. Y como lo mencionaba hace un momento, hay países que han hablado en términos de intensidad, de porcentajes, ¿no? de reducción de emisiones con respecto a su Producto Interno Bruto, con respecto a su economía. Entonces, todo este tipo de metas, de métricas, igualmente te dan pie a tener una diversidad de datos, diversidad de variables, de información, de sectores, que no necesariamente es tan evidente si todo lo que está ofreciendo cada país, si no lo está contabilizando dos veces, por ejemplo. Es decir, China, con este 40-45% respecto al crecimiento de su economía, es exactamente lo mismo que lo que dijo respecto al máximo en emisiones, o lo que dijo respecto al 15% de no fósil, o lo que se mencionó en términos de reducción, o lo mismo es el caso de México, o no, o de la Unión Europea, o de otros países. Eso es parte de lo que se tiene que saber, y por eso es importante el tema de transparencia respecto a todas estas cifras. No es simplemente que tomarlas como dadas y decir que todo está bien porque está avalada o presentada por los gobiernos. Qué bueno que se presenten. Son los datos, las cifras, los números para las discusiones. Pero no puede ser una cosa creada en el vacío. Tiene que venir junto, ¿no? Tiene que venir ataviada de toda una serie de consideraciones, de supuestos técnicos, de números, de proyecciones, de análisis estadísticos, etcétera, etcétera. Y obviamente ese tipo de ejercicios tienen que estar disponibles al público. ¿De qué otra forma puede cualquier estudiante, investigador, empresario, gobernante de cualquier otro país o lo que sea, tener una noción que aquello que se está prometiendo tiene sentido, tiene un fundamento, si ese número es reproducible y si puedo yo compararlo qué país contra qué país? Porque las métricas son distintas. Por eso es importante el tema de transparencia. Un tercer ejemplo, metas y acciones en dos países, simplemente para llevar un poquito más, aterrizarlo un poquito más. Y vamos a tomar el caso de China, que se mencionó hace un momento y que está también incluido en algunas de estas filminas, y el caso de México. Entonces, ambos, como parte de sus contribuciones, dijeron: nos comprometemos a alcanzar un máximo en nuestro nivel de emisiones, un pico, antes del 2030, tan pronto como nos sea posible, o a partir del 2026, ¿no? Es el fraseo que utilizan estos dos países. Bueno, pues China, en términos de territorio, es 5 veces más grande que México. Su extensión, su superficie, México tiene un par de millones de kilómetros cuadrados, China tiene casi o prácticamente 10 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, en términos territoriales, pues es más grande. Eso en cualquier mapa nos lo puede decir. En términos de población, pues 1 de cada 6 habitantes de este planeta tendría que ser chino. O sea, aquí tendríamos que tener al menos un par de chinos en la sala, ¿no? 2, 3 chinos tendría que haber aquí, si mantenemos esa proporción. La población de China es 10 veces más grande que la de México. Entonces, México, con sus 120 millones de habitantes, al año de corte del último censo, etcétera, pues es una 10ª parte de lo de China.
China tiene 10 veces más emisiones. El nivel de emisiones de China es 10 veces mayor al de México, en términos de millones de toneladas de CO2 equivalente. ¿Sí? La capacidad instalada eléctrica, yo mencionaba hace un momento, bueno, México tiene 65 gigawatts de capacidad instalada. Si todos esos 65 gigawatts los pones a funcionar cada minuto, cada hora, cada día, están generando toda la electricidad que se requiere para satisfacer toda la demanda eléctrica de todo el país. Sean motores eléctricos y bombas en las industrias, sean iluminaciones LED de este auditorio, sea el tostador, la lavadora y el refrigerador de las casas, sea cualquier cosa que demande electricidad, con esos 65 gigawatts. Bueno, China tiene 20 veces más de capacidad instalada. 20 Méxicos. Podría satisfacer 20 veces la capacidad, lo de México. Ahora, en términos renovables, y lo que estamos hablando aquí es de picos de emisiones, pues nos interesa que dejemos por un lado las energías fósiles, en el caso de China, que dejen por un lado el carbón, por ejemplo, en el caso de México, que se deje el combustóleo, el diésel, petróleo, etcétera, en la generación eléctrica, por ejemplo, y que se utilicen fuentes renovables. Energía solar, energía eólica, energía maremotriz, etcétera. Bueno, la capacidad instalada de México, pues prácticamente ni pinta en comparación con China. China tiene 30 veces más capacidad instalada en términos de energía renovable. Y si vamos al caso de la energía eólica específicamente, dentro del mundo de la energía renovable, pues una fracción es la eólica. Bueno, China tiene 40 veces más capacidad instalada de gigawatts que México. Entonces, si este es el caso, ¿no? Estas son las cifras. Lo importante es, ¿son comparables las acciones? O sea, ¿es igual de relevante, igual de útil, igual de valioso que México diga, quiero alcanzar un pico en las emisiones, y que China diga exactamente lo mismo? ¿Es comparable eso? ¿Tiene igual de sentido para el mundo o no? ¿Es igualmente importante? ¿Lo es o no lo es? Efectivamente, detrás de esto hay un acuerdo global donde queremos nosotros limitar las emisiones, por tanto limitar el aumento en la concentración de los gases y por tanto evitar que esa concentración cambie la distribución energética de la atmósfera de tal manera que haya un incremento en la temperatura promedio del planeta. Queremos evitar al mayor posible que eso ocurra. ¿Sí? Entonces, con estos comparativos, ¿es igualmente útil, igualmente importante o no que los países digan lo que están diciendo? Y justamente por eso el tema de transparencia de la política climática, porque es una cuestión de política. Estás diciendo, estás prometiendo y estás a partir de ello definiendo y trazando posibles rutas para que tus empresas, tu propio gobierno, la gente, las comunidades, etcétera, hagan algo o dejen de hacer si tu política es no actuar, ¿no? Entonces, es igualmente importante. Un ejemplo número 4. Un comparativo internacional. Bueno, aquí ya hemos hecho más de un comparativo, ¿no? con estos números. Pero este es un comparativo que se realizó específicamente por un grupo de instituciones bajo un tema y con un logotipo inclusive denominado Climate Transparency, ¿no? La transparencia climática. Entre estas organizaciones están estas cinco iniciativas de Brasil, de México, de Reino Unido, de Alemania, y ellos están, creo que también en Alemania, si mal no recuerdo, en Colonia. Entre estas 5 organizaciones se hizo una comparativa justamente de qué es lo que están prometiendo los países, qué está contenido en sus INDCs, pero no solamente desde el punto de vista de estas métricas, es decir, de las toneladas de reducción que se están prometiendo, ¿sí? O de los millones de toneladas que se emitirían si no se hiciera nada diferente. Se fue a hacer un comparativo un poquito más amplio, ¿no? De otros aspectos de la vida de esos países que permitiera saber qué se estaba haciendo al respecto. Y a ese informe, que aquí no se alcanza a ver porque está un poquito chueco esto, pero es el informe del G20 Brown to Green, de lo café a lo verde. De lo café, porque en el contexto internacional el término de lo brown, de lo café, es la energía fósil principalmente basada en el carbón. Y lo verde está asociado a la energía no fósil basada principalmente en las energías renovables. Esa es la noción detrás del informe. Este informe se presentó hace un mes y medio en China, en Beijing. Esta foto no es de Beijing, es de Shanghai.
Pero se hizo una rueda de prensa ya, se estuvo con autoridades del gobierno chino, hubo un taller de todo un día con diferentes organizaciones de sociedad civil, de gobierno, etcétera, para discutir los resultados de esto y obviamente ejemplificar ahí con parte de ese taller el caso chino, ¿no? ¿Qué está haciendo China en lo individual? Y justamente para ese informe, que bueno, el sitio web, ahí estaba el vínculo, supongo que puedan tener acceso a la presentación y ver el vínculo y consultarlo. Lo único es que está en inglés, que es un comparativo internacional. Pero en ese documento, además de este comparativo y este análisis que se hace entre los países, se elaboraron fichas técnicas, ¿no? Fact sheets, para cada uno de los 20 países del G20. Este grupo de 20 países que son las principales economías del planeta, las 20 principales, que albergan el 85-87% de la población del mundo, que albergan, o que son más bien la sede del 80 y tantos por ciento igual del Producto Interno Bruto del planeta. Entonces, lo que pasa en estos 20 países define en gran medida qué pasa en el mundo, para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, se hicieron estos comparativos en donde se revisó información respecto a sus niveles de emisiones actuales y lo que se espera hacia el futuro, sus intensidades de carbono en la energía y en la electricidad, es decir, cuántas toneladas de CO2 existen por cada megawatt hora que se genera, por ejemplo, o por cada megawatt o gigawatt de capacidad instalada, etcétera, simplemente para tener una noción de qué tan limpia es la matriz eléctrica, qué tan verde es o qué tan café. ¿Cómo son en términos de sitios para atraer la inversión hacia lo verde y no hacia lo café? ¿Están inversionistas que tengan interés en estos temas? ¿A qué país se irían? ¿Están deseosos de qué tipo de país? Igualmente el nivel de inversión en energía renovable, el desempeño de su política climática, cómo está el tema de subsidios a combustibles fósiles, que ese es un elefante en el cuarto en muchos temas de cambio climático, y las contribuciones al financiamiento climático. Y a partir de este informe salieron algunas cosas interesantes, noticias buenas, noticias malas y algunas, pues sí, interesantes. Entonces, ¿qué nos dice ese informe que está enfocado justamente al tema de transparencia climática? Los países del G20 son cada vez más eficientes en el uso de la energía. Eso es bueno, ¿no? Nos hace felices. Los países del G20 emiten menos emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de actividad económica, por dólar de su Producto Interno Bruto. Eso igualmente nos hace felices. Pero las emisiones nacionales en el total siguen aumentando. Bueno, había otro tipo de carita y creo que no es compatible con la Toshiba, pero no estábamos tan contentos. La demanda de energía sigue aumentando. Efectivamente, la economía sigue creciendo. La demanda de energía para todos los usos sigue aumentando. La matriz energética se basa en combustibles fósiles. Eso es un tema muy importante para mal. En el caso de México, más del 80% de la energía que tenemos en este país proviene de combustibles fósiles, para cualquier uso. Igualmente, no estamos tan contentos. Y las emisiones del sector energético en particular siguen aumentando. Es decir, el sitio en donde podría haber un cambio fuerte en términos de emisiones, pues todavía, que es el sector energético, todavía no está ocurriendo algo que sea drástico, digamos, con respecto al pasado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este tipo de situaciones hace muy difícil que se cumplan las metas que se están prometiendo. Y ahí es donde justamente empezamos a ver esta discordancia entre las palabras bonitas, las palabras correctas, adecuadas en el momento justo, los primeros 10 minutos de la charla, y lo que en la práctica realmente se observa. Entonces, ¿qué sucede? Hay competencia de la política climática con la política energética, con la política económica, y gana el que tenga más influencia en la oficina de la presidencia, ¿o qué es lo que está ocurriendo? Y no solamente es el caso de México o de China. Esto es un análisis que se hace sobre los países del G20, las principales 20 economías del planeta. Entonces, con lo bueno o malo que pueda tener la información de México y estas cuestiones de si realmente estamos yendo hacia donde tendríamos que ir o solamente es... ¿Sí? En inglés dicen lip service, y solamente estás echando un rollo y no pasa absolutamente nada. Pues de esa forma no es posible lograr lo que se está prometiendo, y por supuesto no es posible mantener esta promesa de que la temperatura promedio del planeta no se incremente. Así de fácil, así de sencillo, y por eso es importante el tema de transparencia.
Porque una cosa es tener efectivamente transparencia en términos de los supuestos y los números y demás, pero igualmente de importante es la transparencia en términos de los presupuestos que se destinan y que se ejercen para cualquiera de estas medidas que se están mencionando en el transporte, petróleo, gas, silvicultura, etcétera, y los resultados que esas inversiones generan. Y no solamente los presupuestos públicos, sea a nivel federal, estatal o municipal, sino las inversiones privadas que se realizan en estos sectores. Si va a haber nuevas líneas de Metrobús, ¿por qué tendrían que ser una vez más de vehículos a diésel? Si vamos a hacer segundos pisos, ¿por qué sería para inducir el tráfico, ¿no? O sea, son cosas contradictorias y hay discordancia justamente entre presupuestos y demás. Y esto es importante conocerlo y es importante evaluarlo y es importante discutirlo y publicarlo. Publicarlo tanto en papel como publicarlo en el sentido de hacerlo público. ¿Sí? Se tiene que conocer. Esto simplemente ejemplifica en ese informe el nivel de inversiones que se requeriría, el 100% en el sector energético o en el sector renovable, para que fuéramos consecuentes con aquello que estábamos prometiendo en términos renovables, y el nivel de inversión que se ha observado entre 2000 y 2013, en los últimos 13, 14 años, que se supone que son en ese sentido. Entonces, aquí el mensaje principal es, pues esto tendría que decir 100%, esto tendría que decir 100%, no dice 100%, hemos invertido menos o aproximadamente la mitad de lo que deberíamos haber invertido. Estamos invirtiendo la cuarta parte de lo que tendríamos que estar invirtiendo en renovables para hacer esa transformación de un sector, en este caso eléctrico, que fuera consecuente con el nivel de emisiones bajo que desearíamos para que esté en línea con una meta de esta naturaleza de 2 grados centígrados, ¿sí? Que está asociada a concentración y a nivel de emisiones. Entonces no se está haciendo lo necesario. Qué bueno que esté en papel, qué bueno que se someta a la consideración pública en el plano internacional en términos del discurso, qué malo que todavía no ocurra en la práctica, ¿sí? Y por tanto, ese tipo de evaluaciones, esas comparativas y la tendencia que se observa, pues desde el punto de vista de esta publicación lo evalúa como que México está en un nivel pobre, ¿no? En términos de su política y de sus niveles de inversión en la parte energética. Entonces lo mismo, la parte de transparencia climática, de la política climática es muy relevante. Y así es como nos vemos en términos de emisiones, hacia donde podemos llegar, lo que estamos supuestamente proponiendo en términos del INDC y lo que tendría que estar realmente ocurriendo si quisiéramos ser consecuentes con esos 2 grados centígrados, que es similar al diagrama que se mostró, ¿no?, por parte de la doctora Fabiola, que esa era una información agregada. Este es el caso para México en el país. ¿Sí? Entonces, pues la pauta es la misma, ¿no? El dónde quisiéramos estar y en dónde estamos realmente. Y dónde nuestro nivel de ambición, pues se queda una cosa ahí en medio. Y un último ejemplo, y podemos después dar pie a una pequeña charla justamente atendiendo algunas de las preguntas que hacían. Las metas que tenemos, y ya las hemos mencionado en varias ocasiones, y hemos mencionado algunos ejemplos, contra presupuesto público. ¿Hay concordancia, hay congruencia, hay convergencia o no? Esta gráfica, que se la tomé prestada al ITDP, que es un instituto que realiza investigación, posicionamientos y asesorías para gobiernos estatales y municipales en temas de movilidad y desarrollo de políticas para el sector transporte. Simplemente lo que hace es revisar cómo han estado los presupuestos públicos de los últimos 5 años, 2011, 12, 13, 14 y 15, y en la parte que dice, cuando uno revisa esas cifras, donde dice movilidad, y empieza uno a indagar lo que hay en movilidad y empieza uno a catalogarlo, ¿cuánto está destinado a infraestructura vial? Entonces ahí podemos pensar en cemento, concreto, chapopote, ¿sí? Eso es infraestructura vial, básicamente. Pavimentación, lo mismo, pero en las banquetas o en el resanado de. Transporte público, que aquí sí puede ser metros, metrobuses, trolebuses, etcétera. Infraestructura ciclista, si descubren el amarillo en las gráficas, un premio. Espacio público, le hace todo aquello que te permite que estés a pie o quizá caminando con tu bicicleta antes de poder llegar a algún sitio donde puedas tú moverte. O sea, esa parte donde te permite circular a pie, moverte a pie.
Y la infraestructura peatonal que permite justamente ese enlace entre el espacio público, que incluso también incluye parques y demás, con ese tipo de infraestructura. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo más importante es la infraestructura vial y de pavimentación de manera consistente en los últimos 5 años, tan solo, pues abarca al menos la mitad y en algunos casos casi hasta el 80% del ejercicio del presupuesto público. A eso estamos destinando nuestro dinero en México. Queremos lograr unas metas, queremos reducir nuestras emisiones, queremos reducir los consumos de gasolina en el sector transporte, queremos reducir todo esto, ¿sí? Atendiendo a que hay un vínculo ya entre salud y cambio climático, estar respirando menos emisiones de CO2 y de cualquier otro de los gases derivados de la combustión, monóxidos de nitrógeno, de carbono, etcétera, etcétera. Sin embargo, estamos permitiendo como país y casi fomentando, porque si no, pues el presidente municipal diría que no ha pasado nada en su municipio si no hay obras. El gobierno del estado diría exactamente lo mismo, el gobierno federal fácilmente, y la iniciativa privada pues no estaría tan contenta de hacer obras peatonales o de espacio público comparado con mega obras de infraestructura vial o pavimentación, ¿no? Hay toda una forma de pensamiento en torno a esto. Y esa forma de pensamiento nos está condenando en cierta forma a que la forma en que destinamos nuestro presupuesto sea de esta manera, y de esta manera estamos garantizando que nuestro nivel de emisiones se mantenga o aumente. ¿Sí? En la medida en que hay más espacio vial en términos de carriles, pues en más medida se induce el tráfico, ¿no? Eso ya está estudiado, hay 20, 25 años de historia en torno a estos temas de movilidad y los vehículos, etcétera, y cómo los segundos y terceros y cuartos pisos inducen tráfico. ¿Sí? Hay una nueva ruta, se llena. Otra se vuelve a llenar. Entonces son paradigmas que son necesarios cambiar. Por eso el tema de la transparencia de la política climática, porque este es un tema de política. La definición del presupuesto, de a qué rubros queremos y cómo se negocia, no solamente desde estados y municipios y la federación y las diferentes secretarías con el Congreso o sus congresos locales, pues se supone que lleva detrás de ello una cierta, vamos a decir, procesamiento mental, ¿no?, que está capturado en política pública y que al partir de tú asignarle X, Y o Z presupuesto, darás o no continuidad a esa política pública. Para eso se supone. ¿Sí? La política pública que te permite que tu país sea de la forma en que tú quieres ser. Bueno, pues está claro cómo queremos que sea nuestro país, ¿no? Al menos desde la parte de ejercicio del presupuesto público. Entonces, en resumen, transparencia y rendición de cuentas, que aquí no se alcanza a ver, pero lo verán después en la presentación, son indispensables para conocer, comparar y evaluar el desempeño del país. En este caso, desde el punto de vista de la política climática o de la política pública con el enfoque de cambio climático. Y eso nos lleva justamente hablando de un congreso de investigación, de definición de temas de investigación en lo social, en lo ingenieril, ¿no?, en las ciencias sociales, en las ciencias duras, en cualquier aspecto, va a hacernos preguntas. ¿Se está haciendo lo suficiente según nuestro compromiso o no? ¿No? Hay todo un bagaje de cosas que se pueden investigar al respecto y publicar. ¿Las acciones resultan en reducción de emisiones de forma contundente o no? Las acciones, no el papel. Y eso implica conocer en qué resultan nuevas líneas de Metrobús, en el caso de la Ciudad de México. En otras ciudades a lo mejor es el tren, es la ruta ciclista, cualquier otra cuestión. ¿Está resultando en reducción de emisiones o no? ¿Se tiene un nivel de ambición adecuado para el reto global? Bueno, algunas de estas investigaciones, de estos análisis estadísticos, de estas publicaciones han mostrado que no necesariamente. Y ese es el análisis grueso a nivel total. Faltaría ver a nivel de ciertos sectores qué tanto más se puede hacer en los sectores, por ejemplo. ¿Sí? Tenemos política climática que asegura la transición hacia una economía de bajo carbono. Si uno lee con calma el Acuerdo de París, por ahí se va a encontrar esa frase por ahí. Los países, por favor, cuando puedan, presenten sus estrategias de desarrollo de bajo carbono. Y tan pronto como sea posible. Es decir, no se esperen a que sea el 2029 para presentarlas, por favor. ¿Sí? Se supone que esto entra en vigor el 20... Bueno, no entra en vigor. O sea, sí en vigor, el 2020 entra en vigor realmente el Acuerdo de París en un par de semanas. Y el periodo a partir del cual se contabilizarán las emisiones y las reducciones es del 2020 al 2030.
Pero el acuerdo entra en vigor ahora el 4 de noviembre. Entonces se supone que tendríamos que estar actuando en consecuencia. Firmamos el Acuerdo de París. Fuimos a Nueva York a estampar una firma el 22 de abril. Hace unas semanas ratificamos el Acuerdo de París. Hubo discusiones en el Senado y presentaciones para ver si era bueno o malo o qué hacerlo. Y todo el mundo dijo que sí, fue motivo de aplauso, fue motivo de periódico, ¿no? Nota bonita, ¿no? Una vez más, qué bueno. Pero estamos asegurando la transición. Nuestro presupuesto es congruente con ello. Y se tendría que estar analizando eso. Y si no está disponible, tendríamos que estar solicitando que fuera disponible. Porque el tema de transparencia justamente es fundamental para saber si estamos siendo consecuentes y congruentes en todo esto. Y además, obviamente, viene la pregunta más agregada, más hacia lo global, si estamos haciendo la parte que nos corresponde para que la contribución que hace México a este concierto de los países y el esfuerzo global es justo con respecto a lo que pueden hacer los otros países y lo que puede hacer el propio México. ¿Sí? Entonces, ese es el mensaje precisamente de transparencia y política climática, y con esto les agradezco por su atención.